Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy domingo, Día del Señor, domingo 18 de octubre. Hoy es el domingo número 29 del tiempo ordinario. Y hoy, Día del Señor, yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Se reunieron en Jerusalén los fariseos y tomaron la decisión de hacerle a Jesús una pregunta comprometedora. Mandaron pues a algunos de sus seguidores, junto con los partidarios de Herodes, a preguntarle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad y sin respeto humano, pues no buscas el favor de nadie. Dinos cuál es tu opinión. ¿Está permitido pagar impuesto al emperador o no? Jesús, dándose cuenta de su mala fe, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstreme la moneda del impuesto. Ellos le entregaron un denario. Él entonces les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Ellos le contestaron: del emperador. Entonces le replicó Jesús: pues devuelvan al emperador lo que es del emperador, pero devuelvan también a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo 18 de octubre. Recordemos que es el domingo número 29 del tiempo ordinario. Cada vez nos acercamos más al final de este año litúrgico. Mis hermanos y mis hermanas, los últimos domingos nos hemos nosotros encontrado con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Recordemos que nuestro Señor venía de Galilea y el Señor sube a Jerusalén. Ya el Señor ha llegado a Jerusalén. En el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, el Señor hace su entrada mesiánica a Jerusalén. Después de que el Señor entra a Jerusalén, se dirige al templo. El Señor va al templo y hace una purificación del templo, pues expulsa a los vendedores que estaban alojados allí en el templo. Después de esto, el Señor vuelve al templo, va al templo, sale del templo, vuelve al templo. De día el Señor está en Jerusalén, en el templo. De noche el Señor duerme a las afueras de Jerusalén. Sobre todo el Señor duerme en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Muchas veces el Señor se queda en Betania, donde sus amigos Lázaro, María y Marta, pero sobre todo el Señor Jesucristo se quedaba en el huerto de los Olivos, en el monte. Allí estaba el Señor siempre de noche y después el Señor volvía a Jerusalén, al templo. Cuando el Señor entraba al templo, empezaba una controversia sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una pelea contra las autoridades tanto políticas como eclesiásticas, es decir, los dirigentes religiosos de la época, los dirigentes políticos de la época. El Señor Jesucristo lo vemos una controversia con los sumos sacerdotes y con los ancianos, dos grupos. En el versículo 23 vemos al Señor Jesucristo en otra controversia con los sumos sacerdotes y los fariseos, un tercer grupo, y hoy se ha unido un cuarto grupo. Este grupo es el grupo de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran los partidarios de la dinastía reinante de la autoridad romana. Recordemos que en el año 63 a.C. con Pompeyo,
los romanos habían entrado en Canaán, en la tierra prometida, hoy en día el Estado de Israel, y habían subyugado, esclavizado a este pueblo bajo el poder de los romanos y les obligaban a pagar tributos, a pagar impuestos. Y entonces muchas personas, entre ellos los sumos sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas, decían: no se le tiene que pagar tributo al César, porque solamente el tributo es para el templo, para Dios. Otros decían: sí hay que pagarles, como los herodianos. Entonces había una fricción, había una pelea muy profunda entre los que querían cumplir la ley y los que se habían alojado, se habían acostumbrado al poder de los romanos. Recordemos que los romanos, para los judíos, para este pueblo, eran los enemigos y tenían que sacarlos a toda costa. Por eso esperaban al Mesías. ¿Y qué esperaban del Mesías? Que el Mesías viniera en un caballo, una espada en la mano y con un poder y una autoridad humana expulsara a los enemigos para que reinara la paz. Otros lo hacían por su propia mano. Están entre ellos los iscariotes, los celotes, que eran como unos grupos subversivos que iban en contra, en pelea de los romanos, por defender la misma fe. Escúcheme muy bien lo que les voy a decir. Los fariseos y los herodianos no se la llevaban bien, porque sencillamente tenían dos maneras de pensar muy distantes, muy alejadas. No se unían, sino que verdaderamente se alejaban. Pero hoy se confabulan, se unen para ir en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué si quieren ir en contra de nuestro Señor? Tenemos que entender que nosotros hemos escuchado el capítulo 22, versículo 15 en adelante. Pero a partir del capítulo 21, versículo 28, nosotros escuchamos una serie de parábolas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo había lanzado, y la había lanzado en contra de los fariseos, en contra de los sumos sacerdotes. ¿Cuáles son estas parábolas? Las que hemos escuchado los últimos 3 domingos. Primero, la parábola de los 2 hijos. Uno que fue llamado a trabajar, dijo que sí iba, pero no fue. Otro que dijo que no iba, pero sí fue. Y el Señor está hablando en esta parábola sobre los paganos y el pueblo de Israel. La segunda parábola de los viñadores homicidas. Un padre que tenía un hijo y era el propietario de una viña, entonces él envió a su hijo y mataron a su hijo. No ha cambiado, Israel sigue igual, dice el Señor. Y la última parábola es la parábola del banquete nupcial. Entonces los invitados a la boda no quisieron ir y salieron a buscar en todas partes, en todos los caminos, buenos y malos. Fueron a la boda y entró uno sin el vestido y entonces fue arrojado al lugar donde será el llanto y el rechinar de dientes, porque la fiesta aún no se acaba. Después de estas parábolas, entonces ya nosotros podemos entender por qué se confabulan los fariseos, los discípulos de los fariseos y los herodianos para acabar con nuestro Señor, para buscar una palabra que salga de su boca y tener de qué acusarlo. Vamos a entrar ahora sí en este versículo 15, San Mateo 22, 15, el tributo al César. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo, es decir, se unieron sobre la forma de cómo sorprenderlo en alguna palabra, alguna de sus palabras. Y le enviaron sus discípulos. ¿Quiénes? Los discípulos de quiénes? De los fariseos, junto con los herodianos. Vea qué hipocresía tan terrible. Ahí sí se unen para hacer el mal, pero no se pueden unir para hacer el bien, porque hay muchos hipócritas que hacen consejo para acabar con los demás y para ver qué palabra encuentran o qué acción encuentran para poder acabar con una persona, con una obra, pero son hipócritas que hacen consejo de maldad, consejo de malvados. Estos hombres hicieron consejo de malvados, se unieron los fariseos y los herodianos para acabar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vea qué hipocresía tan tremenda, que se acercan donde estaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le llaman maestro, le dicen maestro. Sabemos que eres veraz, es decir, que hablas con la verdad y que enseñas del camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie porque no mira la condición de las personas. Es decir, no te detienes en las personas solamente, te importa expandir, predicar y enseñar
el reino de Dios. Entonces ellos, como le dicen maestro, y entonces le dicen estas palabras tan bonitas, creyendo que conocían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el versículo 17 les piden luz al Señor. Dice, dinos pues, maestro, ¿qué te parece? Y le hacen una pregunta. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Se lo repito, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Y entonces nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que conoce la hipocresía, la maldad, la rapiña, la malicia que hay en su corazón, Jesús les dice, hipócritas. ¿Qué significa la palabra hipócrita? Hablemos de prefijos y de sufijos. Cuando una palabra inicia o termina en una palabra especial, y sobre todo la terminación ta, es la negación absoluta de algo. Un ejemplo, la palabra idioma. Idioma, porque la terminación ma es la afirmación. Idioma, el lenguaje total de un pueblo. Pero esa palabra misma terminada en ta, idiota, es la negación de algo. Entonces, una palabra ma es la afirmación y ta es la negación. Un ejemplo, idioma, lenguaje total de un pueblo, idiota, aquel que niega su identidad. La palabra hipócrita, bajo este orden de ideas, la podemos entender muy bien. ¿Quién es el hipócrita? El hipócrita es el que niega los sentimientos. Una cosa parece, pero otra cosa es. Entonces, por dentro tiene un sentimiento totalmente diferente a lo que está demostrando por fuera. Esas personas estaban llenas de odio, de rapiña, de maldad, querían acabar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, le dicen maestro. Maestro. Vea qué palabra tan hipócrita. Maestro, no creían en Jesús. Y después le piden luz. Le dicen, dinos, dinos, maestro. ¿Qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Esta palabra es una palabra muy, pero muy fuerte. Tanto que el Señor les dice, hipócritas, ¿y por qué me tientan? ¿Por qué pasaba esto? Si el Señor Jesús decía que no tenían que pagarle tributo al César, podría haber sido acusado delante de los romanos y lo podían haber matado en ese mismo momento por no respetar al César, por no pagar el tributo al César, o sencillamente lo acusaban de ir en contra del imperio romano, como muchas personas iban en contra, entre ellos los fariseos, entre ellos los celotas. Pero también si el Señor decía que sí, que tocaba cumplir como ciudadano y pagarle el tributo al César, entonces se levantaban los enemigos que habían peleado antes contra nuestro Señor y los encontramos aquí. Los sumos sacerdotes, los ancianos y los mismos fariseos y decían, es que este hombre no cumple la ley. Y entonces también lo podían llegar a apedrear, a matar por no cumplir la ley. Vea qué palabra tan dura, qué palabra tan difícil. El imperio romano, el pueblo judío. Estaban ahí representados en los herodianos, que eran personas que eran partidarios de la dinastía reinante, de la autoridad romana, de cabeza con el rey Herodes, por eso se llamaba los herodianos o los fariseos, que eran aquellos que cumplían la ley por la ley, hasta la última tilde y punto de la ley querían cumplir esas personas, y estaba ahí el Señor en el medio. Vean lo que les dice el Señor, qué palabra de sabiduría tan tremenda la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús es Dios. Dice el Señor, muéstrame la moneda del tributo. Ojo con esto. ¿A quién le están pidiendo el Señor la moneda del tributo? A los fariseos, a los herodianos, aunque eran muy cumplidores, pero ahí cargaban su moneda del tributo. Recordemos que para un judío cargar la moneda del tributo era signo de idolatría, porque no podían cargar ninguna imagen de ninguna especie.
mis hermanos, que eran prohibidas verdaderamente por la ley. Esto es importante nosotros saberlo. Muéstreme pues la moneda del tributo. ¿Y quiénes la sacan? Los mismos fariseos, los mismos herodianos que estaban atacando a nuestro Señor, de sus bolsas, de sus alforjas, sacan verdaderamente esta moneda y se la entregan a Jesús. Por eso dice la Biblia, ellos le presentaron un denario. Recordemos que el denario estaba marcado con el rostro del César. Le presentaron un denario y el Señor les dice, ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Ellos muy bien lo sabían. Ellos mismos le responden a nuestro Señor Jesucristo. Ellos mismos le dicen del César. Ellos mismos dan la conclusión del César. Entonces Jesús les dice, pues lo del César devuélvaselo al César y lo de Dios a Dios. Al oír esto quedaron maravillados y dejándolo se fueron. Dice la Biblia, Jerusalén, en el comentario del versículo 21, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La obediencia y el tributo romano no restan nada a la autoridad superior a Dios. Esto es importante nosotros saberlo, que como ciudadanos tienen que cumplir, está diciendo el Señor. Den al César lo que es del César. Este dinero es del César, pero den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Nuestra vida, nuestras almas. Esto es bonito saberlo porque estas personas, tanto los fariseos como los herodianos, en sus predicaciones y en sus prácticas, habían llevado al pueblo a que alejara su corazón verdaderamente de Dios. Y entonces el Señor dice, eso es del César, déselo al César, pero a Dios dele lo que es de Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios? Nuestra vida es de Dios. Nosotros somos de Dios y tenemos que volvernos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, volvernos a nuestro Señor, abrirle el corazón y reconocerlo verdaderamente como nuestro Dios. Y todo lo que sea idolatría en nosotros, saquémoslo, expulsémoslo, echémoslo afuera, aquello que no le da la gloria a Dios en nuestra vida. Hoy pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre Santa, que ella, que es Madre de Dios, ruegue e interceda por nosotros y que nos presente delante de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos llegar a ser verdaderamente la voluntad de Dios, para que no nos quedemos con lo que es del César. Al César lo que es del César. Mejor le demos a Dios lo que es de Dios, que es nuestra vida, que es nuestro corazón. Que la Virgen María, Madre de Dios, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Dios, tú estás presente y yo estoy en ti. Enséñame a hacer siempre tu voluntad. Señor Dios, tú estás presente y yo estoy en ti. No me dejes alejar de tu espíritu, el espíritu del amor. Señor Dios, tú estás presente y yo estoy en ti. No me abandones cuando las fuerzas me abandonan. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy domingo 18 de octubre. Recordemos que este es el domingo número 29 del tiempo ordinario. Mis hermanos y mis hermanas, pidámosle a Dios su luz para llegar a hacer su santa voluntad, para darle al César lo que es del César y para entregarle a Dios lo que es de Dios. Nuestra vida solamente para Él, a través del corazón de la Virgen María. Mis hermanos, antes de irme, yo les quiero recordar tres cosas. La primera cosita es una invitación muy especial a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página van a encontrar una tiendita religiosa donde hay muchos artículos que ustedes pueden comprar y se les hacen llegar a cualquier parte del mundo. Si ustedes no saben comprar por línea, entonces les propongo este número telefónico de la librería Ángel
para que ustedes puedan, mis hermanos y mis hermanas, escribirnos, hacer los pedidos, se les hacen llegar a cualquier parte del mundo. Si alguna persona ha comprado algo y no se le ha cumplido por alguna razón, por favor escríbanos para poder cumplir con nuestro compromiso. Y gracias por su caridad y por su comprensión. Segundo, mis hermanos, les recuerdo, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden que me encuentran Padre Bernardo Moncada. Ya superamos los 310,000 suscriptores. Necesitamos seguir creciendo, mis hermanos y mis hermanas. Vamos camino al 1,000,000. Así que por favor, suscríbanse al canal y ayuden a conseguir 12 personas al interior de sus familiares y amigos que se suscriban también al canal de YouTube y sigan compartiendo los contenidos del mismo. Y tercero, la campaña $1 para la evangelización. Hermanos y hermanas, les hablo el corazón. Necesito de su ayuda. Únanse a la campaña $1 para la evangelización. Regálenme $1 una vez en su vida para seguir produciendo programas. No hemos podido realizar muchos programas porque no hemos tenido, mis hermanos, la capacidad económica para poder pagar lo que amerita realizar un programa para las redes sociales. Pero si ustedes me ayudan, podemos seguir produciendo los programas. Ayúdenme con $1 una vez en su vida para la evangelización. Que yo oro por ustedes para que Dios los bendiga siempre. Bueno, y no siendo más, me despido de ustedes impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.